Bienvenidos al curso de lenguaje, jóvenes estudiantes del quinto año de educación secundaria. El día de hoy desarrollaremos el penúltimo tema de nuestra clase. El tema para hoy se titula La puntuación en las referencias y notas al pie de página. El día de hoy vamos a tomar en cuenta los signos de puntuación que se utilizan tanto en las referencias de textos y también la puntuación que se debe tener en cuenta en las notas al pie de página. Empezamos básicamente con los aspectos teóricos, ya que la parte práctica lo vamos a desarrollar en la asesoría. Yo requiero para la asesoría que tú tengas tu material de trabajo, ya que es ahí donde vamos a aplicar esta teoría. Número 1, la puntuación en las referencias. Los signos de puntuación más usados en las referencias son los siguientes. Número 1, la coma. La coma se emplea en una referencia para poder separar cada elemento. Puede esto aplicarse entonces en los ejercicios que propone nuestro libro. Número 2, las comillas. Las comillas sirven para citar el nombre de materiales inéditos o una parte de un texto mayor, sea un artículo o capítulo de un libro. Número 3, los paréntesis. Los paréntesis se emplean para añadir aclaraciones o información secundaria o para marcar los datos de una publicación. Ahí es donde tú vas a utilizar los paréntesis. Los corchetes sirven, o bueno, nos permiten introducir información que no se consigna en la fuente. Por ejemplo, la traducción del título original de un libro. Número 5, el punto. El punto se emplea al final de las abreviaturas. 6, el punto y coma. El punto y coma en una referencia permite separar el nombre de los autores en las referencias donde se cite a más de uno. Entonces vas a utilizar los puntos y comas para distanciar, para separar a los autores que se están mencionando dentro de la referencia, siempre y cuando hayan varios autores. Y en el punto 2 vamos a hablar acerca de la puntuación en las notas al pie de página. Sirven para añadir información que amplía, complementa, explica o ejemplifica lo que se ha ofrecido en el cuerpo del texto. Estas notas también pueden usarse para incluir la referencia bibliográfica del texto citado o parafraseado. Llamada. Cada llamada a una nota se ubica en el cuerpo del texto, pegada a la palabra a la que hace referencia y se indica con un pequeño número. La llamada es ese número que está en la parte superior, pequeñito. A eso se le denomina llamada. La información que refiere se enlaza con un texto que tiene el mismo número y se encuentra en la parte inferior de la página. En la parte final de una página es ahí donde se detalla las notas de pie. Entonces ahí es donde después de un trazo horizontal, una raya horizontal, vas a esclarecer a qué te referías con ese número que has colocado. Dentro del cuerpo del texto, la llamada a la nota se coloca antes de cualquier signo de puntuación, punto, coma, etcétera, excepto cuando son comillas. Tenemos dos casos de los signos de puntuación en las notas al pie de página. El primero,
Nota que amplía la información. Ojo con eso. Algo que va a ampliar la información que se está dando. El texto de la nota va en puntaje más pequeño. Ejemplo, este tema no es nuevo, pues ya Cárdenas, y aquí hay un 1, paréntesis, 1990, cierro paréntesis, lo había abordado de manera general al mencionar que se estaba contaminando el ambiente de una manera indiscriminada, que podría tener consecuencias fatales en el futuro. Si bien es cierto, aquí hay una llamada, aquí hay un número 1, en la parte superior está un superíndice. Esta llamada se tiene que detallar. Número 1, vamos a ampliar la información mencionando lo siguiente. Menciona, por ejemplo, el humo de las fábricas, los autos en mal estado, el riego con pesticidas químicos, entre otros. Todo esto, ¿quién lo afirma? Cárdenas. Cárdenas. Número 2. Nota de cita con referencia. El número de la llamada va luego de las comillas. Ejemplo, el protocolo se debe adecuar al ámbito científico en el que se desarrolle, brindando los elementos y las partes que presenta. En este caso, hay un elemento que está entre comillas, se debe adecuar al ámbito científico en el que se desarrolle brindando los elementos y las partes que presenta. Todo esto está entre comillas, entonces vamos a colocar la llamada después de las comillas, como dice aquí la indicación, como dice la regla. Después de las comillas, entonces coloco la llamada y finalmente un punto final. Ejemplo, este número 1 que aparece después de presenta y después de cerrar las comillas, este número 1 se da la referencia a la cita textual. Oslo Núñez L 2009, entre paréntesis, el año, ya no entre corchetes, sino entre paréntesis, punto, lenguaje científico, punto, Lima, coma, Perú, dos puntos, editorial Gato Negro, página 45. Bien, esta es la forma entonces de cómo utilizamos los signos de puntuación en las citas con referencia. Ese ha sido el tema del día de hoy. De esta forma, más que darte ejemplos, vamos a desarrollar los ejercicios que propone nuestro libro de actividades. Estas páginas ya fueron enviadas al grupo del quinto año para quienes no tienen el libro, no cuentan con el libro, para que puedan imprimir y finalmente desarrollar los ejercicios para presentármelos. Entonces vamos a trabajar la página 208, 209, 210 y 211. ¿Ya? Vamos ahí a ejemplificar sobre todo la primera parte, la puntuación y las referencias. Cómo es que va esa coma, cómo van las comillas, cómo van los paréntesis, los corchetes, el punto, punto y coma. Y en la segunda parte también los ejercicios seguramente que va a traer consigo el tema de la puntuación en las notas al pie de página. Bien, jóvenes, muchas gracias por tu atención. Nos vemos más tarde en la asesoría. Saludos para todos.